Vamos a... Bueno, hoy vamos a ver algo nuevo. Sí, ¿verdad? Bueno, yo le he dicho a Juan, no sé si le dije, pero esto yo lo separé como en dos partes. Sí, una es pues la última sería, el último tema de la primera parte sería lo que vimos el martes pasado. Y bueno, hay que empezar algo nuevo. Todo es en cuanto a liderazgo, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver lo que es, cómo se forma un líder. Eh, ¿Cómo se forma un líder? O la formación para un líder. Ya vimos en cuanto a los tratos y el quebranto y todas esas cosas, pues ya entendimos que eso es parte de la formación del carácter. Sí, pero esto es algo general, cómo es que Dios va formando a un liderazgo. Entonces creo yo que esto es más práctico, sí, ya cosas más de aquí de adentro del corazón, cosas de la mente. Entonces ahí pues yo creo que vamos a identificarnos en algunas. Bueno, vamos a hacer una oración, sí. Por lo pronto vamos a buscar Mateo 5. Mateo 5, que es donde vamos a ver ahí. La idea es ver todo el sermón del monte. Bueno, hoy no, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo de uno por uno, capítulo por capítulo. El sermón del monte empieza en ese capítulo 5. ¿Sí? Desde ahí el Señor empieza a darles enseñanzas a los discípulos para ya después enviarlos, ¿sí? O ya formarlos como líderes o como enviados. Entonces, esto es el 5, el 6 y el 7, lo que son el sermón del monte, ¿verdad? El 8 y el 9 es parte de esa formación, que ahorita lo vamos viendo. Bueno, ahorita no, lo vamos a ir viendo en base, vayamos avanzando. Bueno, Mateo 5, el versículo 1, y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, que tú nos permites estar aquí. Gracias por cada vida, Señor, de mis hermanos, Señor, y las vidas que ellos representan, Señor. Bendito Dios, porque estamos convencidos que así es. Señor, que no estamos aquí solamente nosotros, Señor, que estamos representando vidas, Padre. Señor, desde nuestras familias, Señor, hasta vidas que tú vas a preparar o que ya has creado, Señor, para que sean, Señor, vidas que se siembren en nuestros ministerios, Señor. Bendito Dios, y que también vidas, Padre, donde vamos a ser bendecidos también nosotros, Señor. Te damos gracias, te pedimos que esta noche tú nos hables, Señor, y que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, bendito Dios, y que podamos ser revestidos por ti. Todos nosotros, Señor, nos sentimos extremadamente necesitados de ti, Señor. Bendito Dios, nadie nos sentimos completos, Señor, o ya no nos sentimos ya una obra terminada, Señor. Al contrario, Padre, Señor, entre más vamos conociéndote, más vamos viendo, Señor, todas las limitaciones, las deficiencias, Señor, las cosas que todavía nos faltan por restaurar, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre, y que podamos crecer en todo esto, Señor. Te pedimos tu bendición, te rogamos que, Señor, podamos oír tu voz y que nos redargullas, Padre, que tú nos hables a cada uno en lo personal, Señor. Bendito Dios, cada uno, Señor, conforme sea la condición en la que venimos, Padre. Tú sabes exactamente, Señor, en qué condición estamos aquí. Por eso te pedimos que tú nos hables a la conciencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, vamos pues a ver Mateo 5. Entonces les decía, todo el sermón del monte es una formación para llegar hasta el 10, que es cuando ya los envió, ¿sí? Pero pues parte de esa formación está también en el 8 y 9. Sí, 8 y 9. Hasta ahorita todo lo que estamos viendo son principios, ¿verdad? Son bases. Sí, ya lo demás pues se va aprendiendo muchas cosas en el caminar y otras pues ya son temas así más que pudiéramos conocer también. Bueno, Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos
y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, hasta ahí. Son 9 bienaventuranzas, ¿sí? Bueno, ¿qué enseña el capítulo 5 en base a lo que vamos a hablar nosotros? El capítulo 5 habla mucho de lo que creían o sabían aquellos discípulos, ¿sí? Y lo que el Señor ahora les decía. No sé si se acuerdan que ahí dice en la Biblia, o en el capítulo 5, dice, ustedes han oído esto, ¿sí? Pero yo les digo esto, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Si quieren, adelante. Claro, no pasa nada. ¿Sí? Entonces ustedes han oído esto, pero yo les digo esto. Sí, y así se la va llevando casi todo el capítulo de Mateo, este capítulo 5. Entonces, eso es, ustedes han pensado esto, o han sabido esto, sí, les han dicho esto, pero yo les digo esto. O sea, eso está mal, sí, yo les digo esto, sí. Entonces, ¿qué es lo que enseña el capítulo 5? Pues habla de la renovación de la mente. Sí, ustedes siempre han pensado así. Bueno, no es así, yo les digo esto. Y así se la lleva. Entonces, el capítulo 5, pues son, hasta donde yo he entendido, son 8 principios, o más bien 8 formas de pensar que el Señor les quiere cambiar, ¿sí? Y pues si ya nos vamos así, el 8 es reinicio, nuevos comienzos, ¿sí? Entonces el Señor les quería renovar la mente, ¿sí? A los discípulos, que es lo primero que habla el capítulo 5 en base a lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque muy seguramente habla de muchas cosas más, pero en base a esto que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué vamos a aprender pues hoy? Pues es acerca de la renovación de la mente, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar hoy, la renovación de la mente. Ya, si Dios quiere, la próxima semana, pues ya vemos cada uno de los conceptos que ahí le cambia, ¿sí? O les quiere cambiar a los discípulos. El primero es la bienaventuranza, ¿sí? Y eso, ¿qué significa bienaventurado? Pues es dichoso, feliz, ¿sí? O sumamente feliz. Entonces, ¿qué concepto es ese? Pues es el de la felicidad, ¿sí? ¿Qué concepto tenemos nosotros de la felicidad? Bueno, eso el Señor se los quiere cambiar, ¿sí? Porque todos tenemos un concepto, ¿verdad? Yo sería feliz si tuviera, yo sería feliz si pasara esto. Pero el Señor les dice, ustedes serían felices si les pasara esto o si fueran así. Entonces, fíjense, por ejemplo, entre las últimas les dice, si fueran perseguidos por causa de mi nombre, ustedes serían extremadamente felices, porque eso significa bienaventurado. O sea, su concepto de felicidad no es el que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, el nuestro es uno, ¿verdad? Pues lo normal, ¿verdad? Dinero, ¿sí? Salud, estabilidad emocional, ¿sí? Económica, laboral. Eso para nosotros probablemente sea la felicidad, o sea, que nos traiga paz, ¿sí? Porque hay una estabilidad emocional, económica, de salud, y pues eso es lo que normalmente se pide en general, ¿sí? Y normalmente para nosotros eso nos daría pues cierta felicidad, ¿sí? Pero entonces el Señor les dice, ustedes han pensado esto, pero yo les digo esto, la felicidad no es eso, ¿sí? ¿Por qué es necesario entenderlo o renovarlo? Porque si empezamos a servir a Dios con esos conceptos, no, vamos a hacer cosas malas, ¿sí? Por ejemplo, la felicidad, un concepto que podemos tener nosotros, pues el tener una vida estable económica. Si ese es nuestro concepto de felicidad, pues vamos a saquear al pueblo, ¿sí? Vamos a manipularla con la Biblia, porque para nosotros el tener, pues es una paz o un gozo, ¿sí me explico? Entonces por eso el Señor le dice, no, la palabra bienaventurado, o sea, la raíz es feliz, 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 ¿sí? O sea, es extremadamente feliz, eso es bienaventurado. Fíjense lo que para Dios es ser extremadamente felices, ¿sí? Ya hay otra, creo que es en Santiago o en Pedro, no me acuerdo. Dice que el que es probado es bienaventurado, ¿sí? Santiago, fíjense. O sea, otro concepto de lo que para Dios es la felicidad, la prueba.
Entonces para nosotros, pues no es eso, ¿sí? Para nosotros eso es sufrimiento, ¿sí? Pero para Dios esa es felicidad, ¿sí? Entonces en esto entendemos que nuestros conceptos están todos al revés, ¿sí? A los de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros venimos de una mentalidad de esclavitud, ¿sí? Y esa mentalidad nos la dio el pecado, ¿sí? Nos la dio el mundo. Y bueno, el apóstol Pedro dice que son cosas que se heredaron, ¿sí? De parte de nuestros padres. Entonces, la cultura de nuestras familias, las costumbres, los hábitos familiares, nuestros pecados y a veces la cultura de nuestra sociedad, pues nos forman una mentalidad, ¿sí? O una forma de ver las cosas. Entonces, el Señor lo que quiere es hacerla nueva, ¿sí? Si no se renueva nuestra mente, prácticamente es imposible vivir la vida que Dios nos quiere dar, ¿sí? No se puede vivir en las promesas de Dios, no se puede, amén. Y si llegáramos a experimentarlas, nos vamos a desviar, ¿sí? Si la mente no se renueva, no se puede entrar, ¿sí? A la vida que Dios nos establece en la Biblia. Por eso muchas veces pues la sufrimos, ¿verdad? Porque decimos, como si Dios me prometió una vida abundante, ¿sí? Porque si la Biblia dice que en Él hay plenitud de gozo, ¿sí? ¿Por qué yo no lo siento? Amén. ¿Por qué yo no puedo sentirme feliz? Si pues aquí en la iglesia nos dicen que ser cristiano es la felicidad, ¿sí? Que los hijos de Dios nunca están en depresión o siempre son felices. Pero resulta que yo veo mi condición o mi corazón y pues yo no siento eso. Simple y sencillamente el que la Biblia dice que Dios nos ama, ¿sí? ¿Por qué yo no siento esa seguridad? Si yo lo sé, ¿verdad? Porque pues así me evangelizaron. Hemos crecido con esa escritura, Juan 3:16. Pero ¿por qué yo no siento la seguridad o la convicción, o sea, totalmente seguro de que eso es real? Porque yo lo creo con toda la seguridad de que así es. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Muy probablemente porque nuestra mente no se ha renovado. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, cuando el amor se perfecciona en nosotros, el temor se va. O sea, hay una seguridad de que Él nos ama. ¿Sí me explico? Entonces esas cosas son sencillas. Bueno, es un concepto que siempre hemos escuchado. Sí, el amor de Dios. Pero ¿por qué habemos cristianos muy inseguros? ¿Sí? ¿Por qué habemos cristianos muy temerosos? ¿Sí? ¿Por qué habemos cristianos que no somos felices? ¿Sí? Pues por esto. Amén. Porque es lo que está aquí es imposible que sea mentira. ¿Sí? Porque es su palabra. Pero ¿por qué yo no lo siento? Bueno, porque hay muchas cosas que hay que aprender. ¿Sí? Y bueno, todos estamos en el proceso, ¿verdad? Nadie puede decir, no, yo ya mi mente está al 100, porque no es cierto, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, entonces todos venimos a Cristo con una mentalidad de esclavitud, ¿sí? Porque así lo dice la Biblia en Juan 8:34, que el que hace el pecado es esclavo del pecado, ¿sí? O sea que toda nuestra vida hemos sido esclavos, ¿sí? Y ahí no hay forma de decir que no. Y aquí no tiene nada que ver con una posición económica, que yo soy jefe, nunca he sido, como decían los fariseos, ¿no? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿sí? Sí, pero el Señor les hablaba de la esclavitud al pecado, ¿verdad? No, sí son, ¿sí? Entonces, pudiéramos hablar así también nosotros, ¿verdad? No, pues siempre hemos estado acá, ¿sí? Nunca hemos sido, ni siquiera hemos sido empleados, siempre hemos sido jefes, ¿sí? Pero no, aún en esa condición, la mentalidad sigue siendo esclavo por causa del pecado, ¿sí? No hay otra, no hay para dónde hacerse, pues, ¿sí? Entonces, el que ha hecho el pecado o el que ha vivido en el pecado va a ser esclavo y tiene una mentalidad de esclavo, ¿sí? Por eso es necesario renovarla, porque ahí la Biblia nos va a hacer entender cómo es una mentalidad correcta, ¿sí? Entonces, es un rollo muy amplio, ¿sí? Y que esto no se entiende en una predicación, ¿verdad? Ni en una vez que oremos. Esto es un caminar, ¿sí? Porque un concepto no se renueva en un día, ¿sí? Es algo que se va renovando porque es algo progresivo. Aquí la cosa es aprender a identificarlo y aprender a pelearlo para que esto sea más rápido, porque sí se puede acelerar,
¿sí? Aquí la cosa es que a veces ignoramos muchas cosas y por ignorarlas, pues estamos muy esclavizados. Amén. Y es ahí donde uno dice, ¿por qué soy cristiano? Vivo en depresión. ¿Sí? ¿Por qué soy cristiano? No me siento feliz. ¿Por qué soy cristiano? Yo no me siento pleno. ¿Sí? Bueno, pueden ser muchas cosas, pero una de ellas es esto. Sí, que la mente no se ha renovado. Bueno, ¿está claro? Entonces, Juan 8:34 es lo que dice, ¿sí? Que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Amén. Es como siempre esto se toma por referencia, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿sí? De 430 aproximadamente años de esclavitud, pues salieron a una tierra de promesa. Pero el problema no era la condición, era la condición física, porque ellos ya eran libres. El problema era la mentalidad que tenían, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, Dios ha diseñado una vida que es totalmente nueva para nosotros, ¿sí? Y dentro de esa vida pues hay propósitos que no se logran alcanzar y no se pueden vivir mientras la mentalidad no cambie, ¿sí? Entonces Dios, por eso habla la Biblia, una vida plena, una vida abundante, ¿sí? Que para nosotros, por ejemplo, ¿qué es abundante? Pues rápido pensamos en números, ¿sí? Bueno, ya es otro concepto que a lo mejor está mal, amén, ¿verdad? Dios no está peleado con el dinero, ¿sí? El problema es la mentalidad. Si alguien próspero es alguien que es generoso, ¿sí? Ese es el concepto correcto, entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan donde dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas? ¿Sí? ¿Sí han leído el contexto de esa carta que habla de un hombre que servía y atendía a los siervos de Dios? ¿Sí? O sea, el saber dar nos prospera, ¿sí? O el saber servir, ¿sí? Y a nadie se le dijo eso, ¿eh? Bueno, en Filipenses en algo así menciona la Biblia, pero está hablando de alguien que dio. Bueno, entonces hay una vida nueva que Dios nos ha trazado por la Biblia, ¿sí? Y dentro de esa vida pues hay propósitos, como ya lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Nuestros llamados, ¿sí? La función dentro del cuerpo de Cristo, el propósito de Dios así personal, ¿sí? Para nuestra vida, para nuestra familia. Todo eso no se puede vivir mientras la mente no se logre renovar, ¿sí? Es como al pueblo de Israel, por eso lo damos de ejemplo. Por ejemplo, si quieren apúntenlo. Ya ahorita buscamos otra escritura, pero apunten Éxodo 19:6. Ahí dice, y vosotros, hablándole Dios a Israel cuando lo sacó de Egipto, ¿sí? Ya cuando lo sacó de la esclavitud, dice, y vosotros me seréis un reino, ¿sí? De sacerdotes. Ya ahí, bueno, y de gente santa. Todo eso ya son muchos conceptos que Israel obviamente ni siquiera le pasaron por la mente, ¿sí? Y a nosotros también, ¿sí? Nosotros lo leemos, pero bueno, ¿por qué ese reino? ¿Por qué sacerdotes? ¿Por qué gente santa? O sea, es toda una vida diferente a la que hemos vivido siempre, ¿sí? Pero el Señor está diciendo ahí, ustedes esto es lo que van a hacer. Entonces ya nos vamos al final de la Biblia y Apocalipsis dice lo mismo, ¿sí? Nada más que ahí no dice me serán, ahí dice nos ha hecho, o sea que ya somos, ¿sí? Pero vean, o sea, son 66 libros para llegar a eso. Quiere decir que esto no empieza cuando ya, más bien, esto no se da cuando yo acepte a Cristo, ahí se empieza, ¿sí? Por eso sales de la esclavitud y se empieza diciendo esto, ¿sí? Termina tu vida o lo que es la Biblia y se termina diciendo, ahora sí, amén, nos ha hecho. Entonces quiere decir que esto es un proceso, ¿sí? Entonces nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces eso está muy claro, ¿verdad? Si dice que nos ha hecho es porque nos moldeó, nos formó para eso, ¿sí? O sea, no venimos así, amén, venimos todo lo contrario, pero Él nos hace así. Entonces ese es el proceso donde Dios nos forma esa mentalidad, ¿sí? De reyes, amén. Entonces, ¿cuál es el concepto de un rey para este mundo? Pues el que truena dedos, el que manda, ¿sí? Otro concepto incorrecto, amén. Entonces lo que Dios va a decir, no, pues tienes que estudiar la Biblia, ¿sí? Para darte cuenta que es un rey, amén. Y bueno, muchas cosas, sacerdotes, es el que manda, el que tiene una dignidad, ¿sí? Y cuando te dicen, pues principalmente el que sacrifica, ¿sí? O sea,
nosotros nunca podemos presentarnos ante Dios sin ofrecer, ¿sí? Y no estoy hablando nada de dinero, ¿sí? O sea, siempre tenemos algo o debemos tener algo que ofrecer. Amén. En pocas palabras, nuestra vida siempre va a ser sacrificar, ¿sí? Gente santa, pues entendemos eso, ¿verdad? Apartados del pecado. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, de la esclavitud a gente de gobierno, ¿sí? O de autoridad. Eso es. Nada más que el problema es cuál es nuestro concepto de autoridad, ¿sí? Por eso no debe haber un perfil humano para un liderazgo, ¿sí? Se tiene que renovar. Amén. Y eso es lo que Dios pretendía con los discípulos en ese momento, ¿sí? El Señor quería cambiarles la mentalidad, ¿sí? Porque ellos siempre habían visto un liderazgo en los fariseos, ¿sí? Y resulta que se les presenta un líder que les sirve. Amén. Y pues ya ahí les cambió todo el concepto, ¿no? Por eso no querían a Jesús. Bueno, no los 12, el pueblo. Porque este era muy diferente, ¿sí? Veían a Juan, por ejemplo, Juan el Bautista, pues es un loco, ¿sí? Cuando él por derecho debería estar en el tabernáculo, porque era hijo de un sacerdote, ¿sí? Pero su mentalidad era otra. Entonces es tremendo, ¿verdad? Pero yo creo que lo vamos a ir entendiendo. Y pues sí nos va a doler, la mera verdad, ¿sí? Sí va a haber golpe, pum, donde, ay, esto no, ¿sí? Y va a doler el entenderlo y el querer ofrecerlo, ¿sí? Pero ni hablar, ¿verdad? Si aspiramos, porque si se fijan, ¿quiénes subieron al monte con Jesús en Mateo 5? Nada más los discípulos, ¿sí? Toda la multitud se quedó abajo, ¿sí? Pero dice, y los discípulos subieron con él. O sea que esto, no todos toman esa decisión, amén, pero los que deciden, esos van a ser separados de la multitud, ¿sí? O sea, no que sean mejores, es que ellos tomaron una decisión, ¿sí? Entonces eso, aunque no lo queramos ver, Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? A todos les dice: el que busca encuentra, ¿sí? Al que llama se le va a abrir. Eso es para todos, no se la va a complicar el Señor, ¿sí? Si entre nosotros, no, es que tú eres el consentido, no, es que contigo, no, ahí dice el que busca encuentra, no dice específicamente quién, esto es general, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se alcanzó es porque buscó, ¿sí? Y se acabó, amén. Entonces es una determinación de entre toda esa multitud que tuvo la oportunidad de subir, nada más los 12 subieron, ¿sí? Bueno, esa fue decisión de ellos, amén, pero a eso se les llamó discípulos, ¿sí? Entonces, siempre va a ser así, desgraciadamente. No son todos los que toman la decisión, pero los que deciden, sí se les da al menos una administración diferente, ¿sí? Por ejemplo, en este momento es una administración diferente. Bueno, entonces pues, si no hay un propósito, pues un propósito y una vida en el Señor que Él estableció para nosotros. Si no, la mente no se renueva, eso no se puede vivir. Entonces, al pueblo de Israel, que es el ejemplo que estamos dando, cuando sale de Egipto, sí, la intención de Dios pues era introducirlos a esa tierra, ¿sí? ¿Cuál era la identidad que ellos iban a tener allá? No iban a ser esclavos como acá, allá iban a ser reyes y sacerdotes, ¿sí? O sea que ellos no iban a servir como esclavos, ellos iban a gobernar, o sea, su servicio iba a ser otro, ¿sí? Pero en sí ellos iban a sojuzgar la tierra, ¿sí? A someterla, ¿sí? Iban a entrar contra los gigantes y ellos iban a someter a esos gigantes. Esa era la voluntad de Dios. ¿Cuál era el problema que tenía Israel? Su mente, ¿sí? Ese era su gran problema. Por eso ya nos hartamos de este pan tan liviano. Y ellos no veían, ¿sí? La vida que llevaban allá en Egipto. Si ellos decían, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, donde había carne, donde había melones, cebollas y todo lo que mencionan ahí. Pero ¿por qué no decían donde nos mataban? Sí, donde violaban a nuestras mujeres, donde mataban a nuestros hijos, ¿sí? Porque su mente, la mente de un esclavo siempre ve lo malo, amén. Siempre es negativa, pues. Entonces dice, puse aquí, Dios les dio la ley a Israel
para que por medio de ella renovaran su mentalidad, ¿sí? Entonces ellos tenían más de 400 años de esclavo, pero el Señor cuando les da la ley, pues pretende Dios darles, como ya lo hemos dicho, una cultura, ¿sí? Darles una forma de pensar a ese pueblo, para que si ellos lo adoptaban y se esforzaban por vivirlo, eso era lo que iban a establecer en aquellas naciones, ¿sí? O sea que aquellas naciones que ellos fueran a conquistar iban a vivir en base a la ley de Dios, otra mentalidad, ¿sí? ¿Cuál fue el detalle? Que nunca se dejaron renovar. ¿Y qué pasó? A todos Dios los mató, ¿sí? Porque nadie puede poseer sus promesas si no se renueva, ¿sí? Se va a morir en el camino, amén. Y eso es muy peligroso. Ahora sí, vámonos a Números 13:27. Y bueno, ya creo que esto ya es muy conocido. Números 13:27. Y aquí es donde nos habla la mentalidad del pueblo. Bueno, todo el camino en el desierto nos lo hace ver, ¿verdad? Pero este es un poquito más así específico. Números 13:27. Bueno, ustedes saben que aquí habla cuando Moisés envía a los espías, ¿sí? A ver la tierra de promesa. Y pues ellos la ven y dice que regresan con un racimo de uvas, entre 2 o 3 lo iban cargando. Y pues ellos con eso podían confirmar, la tierra es muy buena. Y sí, ellos mismos lo dicen, ahí está muy abundada, ¿sí? La tierra de promesa puede ser pues nuestra promesa o simplemente la vida en Cristo, ¿sí? Fíjense, si una mente no se renueva, ¿qué puede pasar? Ellos menospreciaron la tierra, ¿sí? O sea, podemos menospreciar a Dios, podemos menospreciar nuestra promesa, ¿sí? Que no costó un ayuno nuestro, una velada, costó la sangre de Cristo, ¿sí? O sea, no costó nuestro sufrimiento, costó la sangre de Jesús y la sangre de mucha gente que murió para que nos llegara este evangelio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso costó mucho más de lo que a nosotros nos pudiera haber costado. Bueno, no nos costó nada, ¿sí? Le costó la sangre a Jesús, su vida. Entonces, el menospreciar nuestras promesas, ¿sí? O no renovar la mente nos puede llevar a eso, porque eso fue lo que hicieron estos 10, ¿sí? Hablaron mal de la tierra, amén, la menospreciaron. Fíjense lo que puede ser una mente no renovada. Bueno, vamos al versículo 27. Dice, ya regresaron los 2 espías, ¿verdad? Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces acuérdense que era un racimote de uvas. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y bueno, vamos abajo, 30. Entonces Caleb, bueno, fíjense cómo sus comentarios resaltan más lo malo, ¿sí? Y no resaltan la leche y la miel y las uvas y los plantíos, los árboles, los huertos, todo lo que había ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es la mentalidad de un esclavo. Un esclavo siempre va a ver lo malo. Qué difícil, y por qué a nosotros, y por qué no mejor así, y por qué no mejor de esta forma, y hay otra vez oración, y hay otra vez vigilias, y hay otra reunión, y hay otro estudio más. ¿Sí me explico? Porque esa es una mentalidad de esclavitud, ¿sí? No sé, por eso hay una separación, ¿sí? Y no la hace Dios, la hacemos nosotros, de entre la multitud y los discípulos, porque ellos dicen, sí le entro. Amén, porque la tierra es buena, porque yo antes estaba amargado, estaba traumado, estaba frustrado, era un vicioso, era esto, era lo otro, y ahora he encontrado una tierra mejor. Entonces fíjense el 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, fíjense la mentalidad de alguien renovado, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel
O sea, estaban peor. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Fíjense, sigue diciendo. Y decían uno al otro, desígnanos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, este pastor ya no lo queremos, ¿sí? Porque nos está hablando de algo que no nos incomoda demasiado, ¿sí? Una forma de vivir diferente, otra mentalidad, ¿sí? Ese pastor ya se volvió loco, se está yendo por otro lado, ¿sí? Cuando si se nos hablara la comodidad, ¿sí? Sin sacrificar, ¿sí? O sea, pura leche y miel, pero sin conquistar. No, eso no se puede, porque ahí hay gigantes, ¿sí? ¿Está claro? Entonces ya, bueno, pues ya Moisés se tiró al suelo, ¿verdad? Porque él sabía que iba a pasar algo, ¿sí? Porque están menospreciando a Dios, ¿sí? Y pues sí pasó. Ya después Dios le dice a Moisés, me parece, de Caleb, y le dice, hubo en él otro espíritu, ¿sí? O sea, otra mentalidad. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que si mi mente no se renueva, yo no puedo poseer mi promesa y yo no puedo avanzar en la vida en Cristo, ¿sí? Si mi mente no se renueva, yo no avanzo. ¿Está claro? En este caso estoy hablando de la mentalidad del mundo, pero podemos venir con una mentalidad religiosa, que a fin de cuentas es igual. Entonces, si la mente no se renueva, nunca vamos a vivir nuestra vida, ¿no? En Cristo, pues. No vamos a poder cambiar de vida. Ahí es donde podemos decir, se cambió de religión, pero no de vida, ¿sí? Porque la mentalidad no la puede renovar. Esto para mí es lo más difícil, ¿sí? Y es lo que lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque es pelear contra mi vida misma. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Cuántos hemos hecho ya una vida en nuestra mente? Sí, pues yo creo que la mayoría, ¿no? Ya trazamos una vida, voy a hacer esto, y luego cuando pase esto, y ya termine esto, ahora voy a hacer esto, y todos somos unos niños a lo mejor. Pero ya ideamos una vida. ¿Y saben qué pasa cuando no sucede lo que ya ideamos en nuestra cabeza? Pues viene la frustración, si vienen las decepciones, ¿sí? Porque ya teníamos una vida en nuestra mente, ¿sí? Pero pues Dios siempre va a decir, bueno, si quieres alcanzar esto, pues vas a tener que soltar aquello, ¿sí? Y hay gente, o yo creo que a todos nos ha pasado, que soltar esa vida sin tenerla, nada más aquí, pero sin estarla viviendo, cuesta a veces mucho, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque pensamos que al dársela al Señor, nunca la vamos a vivir, ¿sí? Y pues eso también es sacrificio. Bueno, les voy a leer varias escrituras. Si quieren, las apúntenlas. Y si ya nos alcanza un poquito el tiempo, ya vemos ahora sí Mateo 5. Si se alcanza el tiempo. Dice, Romanos 12, esa ya se la sabe. 12 del 1 al 2. Entonces, si no se renueva la mente, nuestra vida no cambia. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ustedes se les van a venir conceptos, ¿sí? Sentimientos. Amén, que van a chocar con lo que Dios nos está hablando, ya sea así personal aquí adentro, o por ejemplo la enseñanza, ¿sí? Nos va a pegar, amén, pero si te renuevas o te mueres. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, fíjese, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o con el entendimiento, o sea, con la mente. No os conforméis a este siglo. Bueno, sabemos, conformarse es hacerse a la forma de este mundo. Entonces, si yo no quiero ser la forma del mundo, pues aquí dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, fíjense, no puede cambiar nuestra forma de vida si no se renueva nuestra mente, ¿sí? Por eso dice ahí, fíjense que no está diciendo cambia tu forma de ser, está diciendo renueva tu mente, ¿sí? Porque las acciones son el resultado de nuestras ideas, ¿sí? Lo que ya está en nuestra cabeza va a manifestarse con nuestras acciones, ¿sí está claro? Por eso el diablo
quiere someter la mente, ¿sí? Y lo dice Santiago, ¿verdad? Cuando habla de la tentación. Así que primero viene el pensamiento, la concupiscencia, o sea, un pensamiento que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Con qué intención? Si esa persona lo capta o lo toma como una verdad, entonces va a bajar el corazón, dice la Biblia, y se va a dar a luz el pecado o la acción. Pero ¿cómo controló el diablo esa acción? Por el pensamiento que le estuvo dando vueltas. Por eso el Señor lo dice, se lo dice a Josué, lo dice en el Pentateuco, pues, o en la ley. Les dice, meditarás en esta ley, sí, la guardarás en tu corazón para ponerla por obra. Amén. Porque la cosa empieza aquí. Amén. Por eso el diablo no se presenta así pues físicamente. No, él manda pensamientos. Porque en base a eso puede controlar la voluntad. Amén. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue que fue envolviendo a Eva? ¿Por qué en todo ese tiempo, que probablemente pasaron años, no sabemos, nunca vieron con codicia el fruto del árbol? Hasta que la serpiente le empezó a tentar y le empezó a decir, cuando ya le empezó a envolver, entonces dijo que vio el árbol y lo vio codiciable. ¿Y por qué antes no lo había visto así? Hasta que la serpiente le empezó a hablar, ¿sí? Porque le estaba metiendo pensamientos, amén. Y principalmente son pensamientos que iban contra el carácter de Dios. Dios es un mentiroso, ¿sí? Lo que pasa es que no les dijo bien, ¿sí? Él sabe que si ustedes toman de eso van a ser como Él, por eso no quiere que lo tomen, ¿sí? Entonces, así habla el diablo. Bueno, entonces para poder cambiar mi forma de vivir, tiene que cambiar mi mentalidad, ¿sí? ¿Cuál es ese nuestro problema? Nuestro problema es, yo creo que ya lo he dicho, nos enfocamos en la acción y no en la causa, ¿sí? Entonces, toda reacción en nuestras vidas, ¿sí? Siempre hay una causa. En este caso es la mentalidad, ¿sí? En el capítulo 6 de Mateo ya son las intenciones, ¿sí? O la condición del alma, que eso también lo vamos a ver, ¿sí? Y a lo mejor ahí vemos cosas de sanidad interior. Pero es como dice Mateo 7. Mateo 7 dice, el árbol malo no puede dar frutos buenos, ¿sí? Entonces, por más que yo intente ser bueno, si por dentro soy malo, no voy a poder, ¿sí? Y eso a mí me va a frustrar mucho y me va a cansar. Por eso el cristianismo o la vida en el evangelio se empieza a hacer pesada, ¿sí? Porque son cosas que yo no puedo hacer y de verdad no las podemos hacer, ¿sí? Pero Dios para que yo logre hacerlas me quiere renovar la mente, ¿sí? Por eso les digo, ahí en Romanos, en lo que leímos en el versículo 2, no dice cambia las acciones o renueva tus hábitos, no, renueva tu mente para que te transformes, o sea, para que seas otro. ¿Sí está claro? Pero fíjense que arriba dice, habla de sacrificio, ¿sí? Y pues ahí es donde, precisamente por eso, cuesta renovarse, ¿sí? Porque es un sacrificio, ¿sí? Por eso dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Siempre que la Biblia dice sacrificio, pues es doloroso, siempre, amén. Entonces va a venir un concepto, imagínense, por ejemplo, el Señor era muy valiente, ¿verdad? O sea, no le valían los prejuicios, ¿sí? Él soltaba el rollo y le valía si se enojaban, si se agüitaban, si lo veían endemoniado, o sea, a él no le importaba. Pues en un momento de esos que le valía, se paró, no sé si era en la sinagoga o en una fiesta. De repente se para y dice, el que no come mi carne y ve mi sangre, no puede entrar al reino de los cielos. Pues todo eso, pues está loco, está endemoniado, ¿cómo se le ocurre? ¿A quién se lo va a comer? Y luego tomarse su sangre. Pero les digo, al Señor le valía y así la soltó. Y luego ya empieza, se los trata de explicar. Creo que es donde habla que sus palabras son espíritu, ¿sí? Y son vida, o sea, no estoy hablando en un sentido natural, pero pues nadie lo entendió, porque el concepto era, eso es malo. Si ni siquiera podemos tocar un muerto, menos comérnoslo, ¿sí? Es un canibalismo. Si tomarnos su sangre, no podemos estar así. Y dice que desde ahí sus discípulos ya lo dejaron de seguir, o muchos de sus discípulos. ¿Sí me está entendiendo? O sea, porque no cuadraba con lo que todos creían. Amén. Bueno, eso nos va a pasar, ¿sí?
Va a haber cosas que mientras sean de Dios, ¿verdad? Que vamos a decir, no a todos les van a cuadrar. Amén. Pero los que quieran subir, ¿sí? O los que quieran ser discípulos, aunque no les cuadre, las van a empezar a tomar. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso dice, presenta vuestro cuerpo en sacrificio. O sea, esto cuesta. Amén. Sí cuesta. ¿Sí? Porque no es solamente, ya lo entendí. Sí es, bueno, ahora sacrifica esa forma de pensar. Sí, la cosa es que no es nada más decir, yo te entrego este pensamiento en el nombre de Jesús. No, porque eso es un concepto que está arraigado. ¿Sí? Y que está arraigado no de los 25 años que tenemos de vida. ¿Sí? Está arraigado de generaciones en generaciones, y que se van pasando de una a otra, de una a otra. Entonces está tan establecida en mí que para decir, no estamos bien, no es así, pues ya se nos viene el mundo encima. Y bueno, seguimos pues. Fíjense, si la mente no se renueva, ¿sí? No vamos a comprobar que la voluntad de Dios siempre es buena. O sea que si mi mente es de esclavitud, para mí lo que Dios decida va a ser malo. ¿Sí? ¿Cómo es posible, por ejemplo, el quebranto o el proceso de los tratos? ¿Por qué Dios nos quiere hacer sufrir? ¿Sí? No puede ser que un Dios tan bueno, tan misericordioso, ¿sí?, me quiera hacer sufrir para entrar a mi tierra de promesa, o para vivir la vida que Él quiere, o en este caso, para ser un líder. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno, ¿sí?, le guste que yo esté sufriendo para que yo entienda algo? ¿Sí me explico? Pero el que renueva su mente, eso es sufrimiento, hasta da gracias. Pero no, en un principio no es así. Sí, en un principio es, ¿por qué, Señor? Si esto, si lo otro, sí. O sea, salta siempre la religión. Si nosotros hacemos, si nosotros decimos, si nosotros servimos, sí, si trabajamos y ahora le echamos muchas ganas, ¿cómo es posible que ahora nos esté yendo así? Amén. Y entonces está pegando en nuestra mente. Fíjense, una vez en la Biblia dice, ¿dónde está? Está en el libro de los Hechos. Creo que es del 9 o el 10 de los Hechos. Pedro venía, pues ya venía bien empoderado, como decimos, ¿verdad? Con todo venía Pedro, 5,000 almas, si 3,000 en una predicación, sí, se sumaba pueblo todos los días. Entonces Pedro venía ungidísimo, bien pesadote, sí, acababan de salvar toda Samaria, una visitación de Dios a través de un diácono, ¿se imaginan? Un servidor de la iglesia, no era el apóstol, era el servidor de la iglesia, evangelizó toda Samaria, hizo una revolución ahí. Entonces llega el apóstol Pedro y saca luz a algo que se estaba ahí escondiendo, que era lo que traía el ex brujo, sí, y se lo expulsa, y ahí hubo todavía una bendición más grande. Total, así se la va llevando el apóstol Pedro, llega con un enfermo llamado Eneas, sí, y ora por él, en el nombre de Jesús, Jesucristo te sana, levántate, y ¡pum!, se levantó. Después de, creo que eran 8 años o 7, no recuerdo. Y luego inmediatamente lo mandan llamar. ¿Sabes qué? Aquí en Jope hay una muy buena discípula, pero que se enfermó y ya se murió, ¿sí? Y ahí va Pedro y dice, no, pues eso se arregla fácil, ¿sí? ¿Usted haría eso? Sí, pues está tremendo, ¿no? Bueno, él dice, no, pues esto se soluciona, ¿sí? No hay algo más complicado. Y llega el apóstol Pedro, ve a la muerta, a todos los que estaban ahí, dicen, váyanse aquí, ora por ella. No se agarró, en el nombre de Jesús yo reprendo a la muerte, en el nombre de Cristo, echándole aceite por todos lados. Nada más dijo, levántate, y ¡fum!, se levantó. O sea, ¿cómo estaba Pedro? Bien ungidote, ¿sí? Se levanta la muerta. Y acá dice que creyeron, no recuerdo qué ciudades, cuando sanó Eneas. Y acá dice que muchos creyeron en el Señor. O sea, pero no habla de 2, 3 personas, habla de ciudades. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría Pedro? Yo estoy bien, ¿sí? Ni modo que esté mal, o sea, la unción que está corriendo. Pues Dios le dice, te vas a quedar en casa de un curtidor y no vas a salir de ahí. Y ya dice, no muchos días, creo que fueron como 3 años. Total, ahí se quedó, ¿sí? Salud. Entonces, sí sabemos que un curtidor, pues es el que trabaja animales, ¿sí? Pieles de animales. O sea, Pedro estaba entre lo que según la ley no debería estar, ¿sí?
Y aparte de eso, en ese tiempo que estuvo ahí, o sea, ver los muertos todos los días, ¿sí? Dice la Biblia que nada más tenía 6 discípulos. Cuando ya va con, ¿cómo se llama este otro? Cornelio, dice que 6 de sus discípulos lo acompañaron. O sea, estamos hablando de miles de ciudades, 6 discípulos, ¿sí? Después de andar ungidote, echando fuera demonios, sanando enfermos, levantando muertos, sí, ahora el Señor lo tenía en un lugar donde según sus costumbres, eso era inmundicia. ¿Saben qué estaba haciendo Dios? Pegándole aquí, ¿sí? Tus estructuras, Pedro, ¿sí? Sus conceptos bien arraigados. ¿Por qué Dios le hizo pasar por eso? Porque Pedro iba a entrar a otra etapa en su vida, ¿sí? No se puede crecer si la mente no se renueva. Pero esa experiencia iba a sacudir a Pedro totalmente. ¿Sí está claro? O sea, a pesar de toda esta gloria, Pedro no estaba al 100. ¿Sí? Por eso uno nunca puede sentirse, no, pues ya. No, aguas, porque Dios va a decir, sí, pues ahora va a haber. ¿Sí? Y van a salir tantos riegues que traemos dentro. ¿Sí? Mejor más vale que sigue, Señor. ¿Sí? Calladito y cooperando. ¿Sí está claro? Entonces Dios le empieza a hablar a Pedro. No sé exactamente cuánto tiempo fue, pero me parece que un día escuché que fueron como 3 años en casa de Cornelio. Ya cuando Pedro se va a ayunar, estaba en la azotea, yo creo que fue a entregar el ayuno, dice que ve una visión, un éxtasis. Si hay visiones, éxtasis y teofonías. Entonces él está en una experiencia así. Un éxtasis es ver algo en visión, pero sentirlo, ¿sí? Entonces él ve el lienzo que bajaba y Dios, fíjense, la voz de Dios le ordenó, mata y come. ¿Y saben qué hizo la religión? No. ¿Sí se dan cuenta? O sea, una mente no renovada, hasta, es lo que dice ahí, no ve que la voluntad de Dios es buena. O sea, una mente no renovada puede contradecir la voluntad de Dios. No, ¿cómo? Si yo nunca he comido cosa inmunda. Pero no te pregunté, te mandé que lo matas y te lo comieras. ¿Sí? No puedo. 3 veces le dijo el Señor que lo hiciera. No lo hacía, más no lo hizo. ¿Sí? Total, ya llegan los enviados de Cornelio, ¿verdad? Porque Cornelio era un gentil, ¿sí? Y a lo mejor era hasta idólatra, no sabemos, ¿sí? Pero lo que describen de él es que era de oración y que daba ofrendas a Dios, ¿sí? Y eso le subió al cielo al Señor, porque Dios vio el corazón, no su cultura, ¿sí? Y Dios le envió a Pedro, no le mandó a cualquiera, le mandó al apóstol Pedro. Total, cuando entra Pedro a la casa de Cornelio, dice, tú sabes cuán inmundo es para nosotros o para un judío estar aquí. O sea, no quiero estar aquí, ¿sí? Y luego ya dice ahí, ¿verdad? Puras mentiras, bueno, puro cuento, ¿sí? Que el Señor me dijo que no llame inmundo o común lo que Él limpió, y por eso vine sin replicar, algo así dice, ¿no? Pues no es cierto, 3 veces le insistió el Señor y ni aún así hacía caso. Pero pues así es la religión, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? Le estaba pegando, ¿sí? Sus estructuras, sus conceptos, su mentalidad. ¿Con qué intención? Pues abrir la puerta de salvación a los gentiles. O sea, se dan cuenta lo grande que iba a ser Dios a través de él. Pero si su mente no se hubiera renovado, si él no hubiera al menos entendido el concepto que Dios le estaba revelando, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Pues tuvo que sacrificar, ¿sí? El tiempo de estar ahí sin tener discípulos, después de tener miles, ahora nada más tenía 6, encerrado y entre muertos, ¿sí? O sea, todo lo contrario a lo que su costumbre y lo que él venía viviendo, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque Dios nos quiere renovar, ¿está claro? Entonces, lo que Dios quiere es, no te acostumbres, mijo, ¿sí? Porque va a haber cosas mejores, amén. Entonces, no te vas a aclimatar tanto, porque yo puedo meterte algo más, ¿sí? Pero en ese entrar, te tengo que quebrar aquí cosas, ¿sí? Entonces, Pedro siempre las tuvo, ¿sí? Pero Dios se las trató cuando él ya iba a entrar a algo más. Entonces, por eso, si vamos a entrar a algo más, pues nos va a pegar, ¿sí? Nos van a venir pensamientos
y muchas cosas que en nuestros conceptos traemos bien arraigados, ¿sí? Y nos va a costar decir, esto está mal, ¿sí? Pero yo no lo quiero sacrificar porque me cuesta. Amén. Pero bueno, ahorita vamos viendo cómo hacer esa batalla. Otra escritura. Romanos 8, del 7 al 8. Si quieren apúntenlo. 8 del 7 y 8. Bueno, dice ahí. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o según esos designios, no pueden agradar a Dios. Sí, hay otra versión que dice, los pensamientos de la carne, o la mentalidad carnal, dice otra versión, es enemiga de Dios, porque no quiere ni puede obedecer a Dios. Fíjense, la mente carnal, ¿sí? No puede ni quiere. O sea, ¿qué me está sugiriendo? Que si mi mente deja de ser carnal, entonces sí va a querer y sí va a poder, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El que no puede, el que no quiere o el que no se cambia la mente. Entonces, cuando la mente se renueva, se va a querer y se va a poder. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es nuestro problema en este caso? Pues la mentalidad, ¿sí? Porque venimos así estructurados del mundo. Amén. Dios trató con Abraham 25 años antes de ver la promesa, o para poder ver al hijo de la promesa, ¿sí? Pero él venía de toda una costumbre que tenía que soltar. Si no la soltaba, no iba a poder ver lo que Dios le había prometido. Todo eso es así, amén. Entonces Dios nos va a tratar y nos va a hacer ver, aquí hay este concepto, aquí hay esta forma de pensar, ¿sí? O sea, no nada más un pensamiento, es una forma de ver la vida, ¿sí? Que se tiene que cambiar. Otra escritura, y luego ya vemos cómo renovarla. Efesios 4, 22 al 24. Y hay mucho más, pero esto se puede decir que es lo que está más claro. Al 24. Efesios 4, 22 al 24. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, sí está entendido que es el viejo hombre, ¿verdad? ¿Sí? En sí es la carnalidad, ¿sí? Que viene a ser el alma. Sí, los pensamientos, las intenciones, las motivaciones, los deseos, esa es del viejo hombre, ¿sí? Está viciado. O sea que mientras estemos en este cuerpo, hay vicios, ¿sí? La tremenda situación nuestra es que como estamos en un cuerpo que nos limita, ¿sí? No entendemos en qué estamos viciados. Por eso no debe haber soberbia nunca, ¿sí? Si se viene un pensamiento así, hay que dar la lucha. Porque Dios va a decir, no, es que tú estás, ni siquiera sabes en qué la estás regando. Porque estás tan limitado que no alcanzas a ver todo tu montón de defectos, ¿sí? Entonces, por eso la arrogancia es algo que Dios aborrece. Porque es una tontería, o sea, viéndolo a la mente de Dios, ¿verdad? Es una incoherencia, es una tontería. Porque no es posible alguien incapaz de, y lleno de tantos defectos, se sienta más, ¿sí? O sea, no tiene coherencia. Amén. Como no tiene coherencia, sentirnos más que los demás. Porque Dios va a decir, pero eres del mismo material. ¿Sí? O sea, así como está cayendo él, tú puedes caer. Es más, puedes caer peor. ¿Sí? Porque por más que quieras aparentar, son del mismo material. ¿Sí? Tienen un viejo hombre que está viciado. Bueno, fíjense. Dice que nos despojemos de él. ¿Sí? De los malos deseos, malos pensamientos, malas intenciones, malas motivaciones. Pero fíjense el 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, renovar la mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, entre el viejo hombre y el nuevo hombre está la renovación de la mente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la forma en la que yo me voy a despojar del viejo y vestir del nuevo es renovando mi mente. ¿Qué es lo que hacemos a veces los hermanos? Que nos frustramos, que luchamos por dejar de ser como somos, ¿sí? Pero sin renovar la mente. ¿Sí me explico? Por eso les digo, hay una causa, ¿sí? Y la causa
En este caso, pues puede ser la mentalidad, más no puede ser, es la mentalidad. Sí, ya en los siguientes cosas que vienen en Mateo 5, pues ya nos deja ver otras causas, ¿sí? Como son los daños emocionales, ¿sí? Las malas motivaciones, las malas intenciones, que al final de cuentas son causas, ¿sí? Entonces nosotros nos enfocamos a las ramas, ¿sí? Y no nos vamos a la raíz. Amén. Sí, es que ¿por qué soy así tan feo? ¿Por qué soy tan rezongón? ¿Por qué soy tan impaciente? Bueno, vámonos a la raíz. ¿Sí? ¿Por qué tanta impaciencia? Porque hay frustración, porque hay desánimo, porque hay cansancio, por decir algo, ¿verdad? Bueno, entonces la raíz no es la desesperación, la raíz es esto. Entonces, ¿qué tengo que tratar yo? Tengo que ser más paciente, tengo que ser más paciente. No voy a poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz es otra. ¿Sí? La raíz es la frustración. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, todos lo hemos hecho, ¿verdad? Alguna vez, quiero pensar, para no sentirme tan mal. ¿Sí? Que nuestra frustración como que la vaciamos en la casa, ¿no? Sí, todos desesperados, todos cansados, ya sea el trabajo, lo que sea, y siempre lo vaciamos donde no debemos, ¿sí? Bueno, todas esas broncas, si en este caso, bueno, hay una causa. Es que ella, es que él, es que no, es que hay otra causa, ¿sí? Puede ser la frustración en este caso, o la ansiedad, como dice la Biblia. ¿Sí está claro? Entonces no hay que ir sobre las ramas, hay que ir sobre la raíz. Por eso la psicología no nos puede cambiar, nos puede ayudar, porque nos corta ramas, pero no nos desarraiga el problema. Amén. ¿Está claro? La cosa es que esa ramita va a brotar, porque mientras esté la raicita, eso no se va a morir. Bueno, entonces, para desvestirme del viejo y vestirme del nuevo, la renovación de nuestra mente. ¿Hasta aquí está claro? Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, les digo, ¿verdad? Esto no es de un versículo y hasta ahí. Sí, esto es una batalla y sí se tiene que enfrentar. ¿Cómo renovar nuestra mente? Segunda de Corintios. Y usted ya se lo sabe de memoria. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. ¿Cómo renovar nuestra mente? Y aquí es donde decimos, me lo hubiera puesto más fácil. Porque acuérdense lo que dice Romanos, sacrificio, ¿sí? Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. ¿Sí? ¿Ya lo apuntaron? Más búsquenlo, ya se lo saben, pero búsquenlo, para que se lo vuelvan a aprender. ¿Se acuerdan? ¿Ya estamos? Fíjense, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? Que militar es el arte de hacer la guerra. Eso significa. ¿Sí? Por si no creemos en guerra espiritual, pues ahí está clarísimo. Nuestra milicia, ¿sí? No es según la carne. ¿Cómo sería una milicia según la carne? Pues ir sobre las ramas. ¿Sí? No, ya no voy a ser así. Ya no voy a ser así. Yo decido cambiar. ¿Sí? Ya no voy a ser así en el nombre de Jesús. Ya no voy a ser desesperado. Ya no voy a ser enojón. ¿Sí? Ya no voy a ser enojón, en nombre de Jesús ya no voy a ser enojón, ¿sí? Y nos sale lo enojón, ¿sí? Y de repente venimos y pum, nos vuelve a salir, y se siente feo, siente feo, siente uno feo que no puede cambiar, ¿sí? Porque uno dice, ¿por qué? Si ya lo pedí. Y decía una vez, ¿verdad? En la iglesia donde estuve el fin de semana, a veces hacemos oraciones así, ¿verdad? Señor, si tú sabes que esto es malo, ¿por qué no me lo quitas? ¿Sí o no? ¿Sí? Si tú sabes que esto está mal, Señor, ¿por qué no me lo quitas si ya te lo entregué? ¿Sí? A lo mejor alguna vez hemos orado así, ¿no? Si esto está mal, Señor, y tú lo sabes, ¿por qué no se me va? Si ya lo entregó muchas veces. Sí, acabo de orar y saliendo de la oración me brota el enojo. Sí, ¿por qué, Señor? Sí, Dios va a decir, porque tú tienes un problema mental. Sí, no es, tú te estás enfocando en las ramas. Tienes que irte a la raíz. Amén. ¿Por qué hablas tan mal de la gente? Pues porque hay amargura, porque hay resentimiento. Si entonces la raíz no es el chisme o la murmuración, es el resentimiento, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice pues, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí ya nos va a hablar de guerra, ¿sí? Entonces aquí quiere decir que esto es una batalla. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no sobre las ramas. Porque si no, nos vamos a ir a la psicología, O sea, no es mala la ciencia, ¿sí? Pero no es el método,
amén. O sea, nos puede ayudar, pero no es en sí el que desarraiga, ¿sí? Solamente te hace entender la rama, ¿sí? Y te la puede cortar, pero como está la raíz, pues no va a salir, ¿sí? Entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces ya nos está diciendo algo. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Aquí es donde está el rollo. Bueno, me está hablando de la mente o de pensamientos, de fortalezas, ¿sí? Y de una guerra. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, primero, en nuestra mente se forman fortalezas, ¿sí? Y no es lo mismo una pared a una fortaleza. Ustedes saben que, por ejemplo, la Biblia habla de las murallas de Jericó o las fortalezas de Jerusalén, los muros. Y si se acuerdan, pues en Jericó estaba una casa que era, bueno, a lo mejor había más, pero había la casa de Rahab. Entonces imagínense el espesor de la fortaleza. O sea, para que hubiera casas ahí, pues eran metros, más la altura. Por eso, pues Jericó decía, no, pues por muy Dios grande que tengan, no nos va a tronar, ¿sí? ¿Y saben cómo cayeron dicen que las murallas, según las investigaciones ahí, en la arqueología se dice, bueno, el terreno, ¿sí? Dicen que las murallas cayeron así, o sea, se destruyeron para abajo. No que se hundieron, se desboronaron para abajo. O sea, no se fueron así. Porque eso todavía es más sorprendente. Sí, o sea, no tiene lógica todavía esa caída. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que es una cosa extremadamente grande. ¿Sí? Entonces, si aquí está diciendo para la destrucción de fortalezas, y luego me habla de pensamientos en nuestra mente. O sea, ¿qué es una fortaleza? Pues es un pensamiento en la cabeza, ¿sí? Entonces vean la dimensión de lo que lo está comparando Pablo. O sea, esto es algo que humanamente es impenetrable, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Porque no viene nada más de cuando nací, viene de generaciones que así nos formaron. Y luego entras a una sociedad que todavía te las refuerza. Entonces vienes a Cristo y te dice, todo eso está mal, Eso no puede ser, ¿sí? Y entonces el cristianismo se hace complicado, ¿sí? No porque sea complicado, porque nuestra mente no se puede renovar o no se deja renovar. ¿Está claro? Bueno, entonces aquí dice pues lo que es una fortaleza. Entonces, ¿qué es? Argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esa es una fortaleza, ¿sí? Son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo pensamiento de la carne va contra Dios. Argumento, ahí está en el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es una fortaleza. Argumentos, ¿sí? O ideas o pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Está claro? Entonces, una fortaleza pues son argumentos que se levantan contra Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que siempre van a contradecir a Dios, ¿sí? Y eso los va formando la vida o la cultura, el pecado y también Satanás, ¿sí? Entonces yo les he dicho, creo, que el diablo no sabe lo que pienso, ¿sí? Pero intuye por las reacciones, ¿sí? Entonces en base a esas reacciones, él sabe qué pensamientos mandar, o lo que él le dice, dardos de fuego. Sí, entonces él ve la reacción, se enoja, se deprime, se frustra con tales y tales cosas. Sí, cuando pasa esto, él hace esto, sí, o reacciona así. Cuando le dicen algo, se ofende. Cuando a este le dicen, pero todo se le resbala, pues por ahí no, vamos por otro lado. Sí, no le gusta el compromiso, pues por aquí. ¿Y para qué vas? ¿Y para qué lo haces? ¿Sí me explico? Y al otro, de volada se prende, pues, y te dijo, y te hizo, y acuérdate cuando, sí, pensamientos, sí, y son en base a reacciones, amén. Entonces, a cada persona los va, a aguas, bueno, antes de que se me vaya, no quiero hacerme bolas, pero si no se derriban, sí, no vamos a pensar que nada más es un pensamiento y ya, no. Una fortaleza es algo que protege un reino, ¿sí? O sea, ¿qué?
¿Cómo se cuida el diablo en nuestra mente? Con los pensamientos. Entonces él puede decir, yo aquí estoy señoreando, ¿sí? Mientras esto no caiga, por muy hermano que sea, este es mío. Yo controlo sus decisiones, porque en base a lo que piensa, es como así ve la vida. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, nadie me quiere, rechazo, ¿sí? ¿Cuál es su forma de pensar? Siempre van a rechazar, ¿sí? Y esas cosas no es nada más, nada, me siento triste. Son extremos, ¿eh? Una persona rechazada es de extremo a extremo. O siempre está depresivo o es muy soberbio, ¿sí? Pero todo mundo hemos sufrido rechazo. Ahí nadie puede decir, no, yo no. Sí, todo mundo, desde el vientre se puede sufrir de rechazo. Entonces, ¿cómo va a ser su mentalidad? Pues rechazada, ¿sí? Si allá se están riendo allá, él va a decir, híjole, sí, pues por mí, ¿sí? De seguro es por mí, sí, porque traigo esto, porque hice esto, me moví así, ¿sí? Porque traigo chaleco negro, ¿sí? De seguro es por eso. Sí, por eso se están riendo, pues está ahí se ve que están hablando ahí en sus orejas, pues, ¿sí? Es por mí, la regué y mejor ya no vuelvo a ir a la iglesia, ¿sí? Y el diablo, ¿qué creen que va a hacer? Ya sé cómo. No, ahí hablan feo de ti, ¿sí? Ahí te menosprecian, ahí nomás te están juzgando, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el hermano no renovado de su mente? No, sí es cierto, mejor voy a otro lugar. Y entonces ese hermano ya no busca crecer, busca atención, ¿sí? Y entonces va a una iglesia donde diga, no, aquí todos te amamos, ¿sí? Pero no te edificamos, ¿sí me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay una estructura. Por eso las iglesias de Dios que quieren quebrar esas fortalezas, pues no son muy aceptadas, ¿sí? Porque es más fácil decir, vas a hacerte rico, o decir, te va a costar, ¿sí? Entonces, porque la mente viene viciada del mundo así, el deme, ¿sí está claro? Entonces, fíjense, por eso no hay que desesperarnos, paciencia, con nosotros y con el pueblo, ¿sí? Porque no estamos hablando de una barda, estamos hablando de una fortaleza. O sea, esto no se debe hablar nada más una vez, o ciertas enseñanzas, ¿verdad? Se tiene que estar repitiendo 3, 4 veces para que la mente lo asimile, ¿sí? Y el que quiera subir y decir, yo también quiero esa mentalidad, pues se va a separar de la multitud y va a ser gente que diga, yo quiero más, ¿sí? Son los que vienen un día más del domingo, ¿sí? Que dicen, no más, ¿sí? Los que están pegados en todo lo que pueden, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa gente quiere más. Amén. Ahí hay que echar el ojo, ¿sí? Y decir, a lo mejor no ceder todo, pero saber que esa actitud te está diciendo algo. O sea, que quiere crecer. ¿Está claro? Bueno, entonces dice ahí, ya está hablando de milicia, fortalezas, pues ya entendimos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es tan complicado o por qué lo represento con una fortaleza? Porque son la forma de ver todo, ¿sí? La vida, es más, así se interpreta la Biblia, ¿sí? En base a lo que está aquí. Amén. Una vez pusieron ahí un video de un pastor, que el pastor de la prosperidad, pero de esos ya tremendos. Y le empiezan un canal secular de televisión, pues se van sobre de él. Y pues, ¿por qué un jet privado? Y ¿por qué todo así feo? No sabía nada que responder. Sí, puras tonterías decía. Pero hubo una donde sacó la Biblia, porque es la promesa, dice. Porque en Abraham se nos ha hecho una promesa de riqueza, dice. Entonces, bueno, su forma de pensar, ¿sí? Bueno, ahí no sé si decir forma de pensar, puede decir hasta que fue el otro, sí, pero vamos a pensar, sí, su forma de ver la vida malinterpreta la Biblia, sí, por eso hay que tener cuidado. Así es, porque en base a lo que está aquí, así ve a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Por eso el líder tiene que tener su mente renovada a un nivel aceptable, sí, donde ya puede decir las cosas tal cual Dios las dice. ¿Está claro? Entonces, por eso el Señor dijo, no, primero déjenme, les quiebro sus formas de pensar. Y todavía, pues estamos diciendo de Pedro, ¿verdad? Años después, todavía trae estructuras. Bueno, entonces la fortaleza es un argumento que nos hace ver todo, ¿eh? Es un filtro. Toda información
¿sí? La va a filtrar esa forma de pensar. Amén. Y lo dijo por mí. Y de seguro esto. Y de seguro lo otro. Fortaleza. Algo trae en su mente. Amén. Pero entonces dice aquí que hay que derribarlo. ¿Sí? Y nos dice cómo. Dice llevando cautivo todo pensamiento. Entonces una fortaleza es un pensamiento. Y para poder derribarlo requiere milicia o guerra. ¿Sí? Y aquí es donde entra la lucha. Ay, ya quién sabe cuánto tiempo llevo, ¿no? Pero ya voy a acabar, Fíjense, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo o a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de llevar cautivo? Pues eso se hacía cuando se conquistaba un pueblo. ¿Sí? Por ejemplo, Israel, que fue llevado cautivo, pues varias veces, ¿verdad? Pero una que fue la más dura, creo yo, fue la de Babilonia. Llegan los de Babilonia, quebrantan las fortalezas ahí, y cuando entran, a todos, o a los, al menos los ricos o los reyes del linaje real, se los llevan cautivos para servir en el palacio. A los demás los matan y probablemente se llevan más gente, porque Ezequiel habla de más cautivos en Babilonia. Entonces, ¿pero qué fue lo que se hizo? Bueno, ahí se hizo una guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, uno, que para poder renovar la mente hay que pelear, ¿sí? Contra el pensamiento. Amén. Dos, que en el primer lugar donde se obedece a Dios es en la mente. ¿Sí me explico? Entonces, si hay un pensamiento que desobedece a Dios, hay que echarlo fuera. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? El que sea. Porque si no, si le doy largas o lo dejo, me va a hacer un mal. Amén. Ay. Bueno, una es que es una guerra, ¿sí? Es una batalla, ¿sí? Es una batalla contra los pensamientos. Y la otra es que hay que someterlos. Sí dije algo así, ¿verdad? Que el primer lugar donde se obedece a Dios es en la mente, ¿sí? El primer lugar donde se obedece a Dios es en la mente. Entonces hay que luchar contra el pensamiento que va en desobediencia a Dios. Por eso dice llevándolo cautivo, ¿sí? Si yo logro esto, hermanos, no, mi vida sí va a dar un giro, ¿sí? Pero pues dice milicia, o sea que esto no es de un ratito, ¿sí? Entonces es de estarle dando. ¿Y cómo se hace eso? Pues contradiciendo la mente. Es que se viene un pensamiento muy lógico, que cuadra perfecto, pero contra Dios. Por eso hay que pesarlos, ¿verdad? Pues tiene lógica, me tratan feo, por decir un ejemplo. Si no me tratan bien, no, me hacen esto, pues no me quieren. Tiene lógica, ¿sí? Pero esto me está haciendo tener pensamientos de odio. Eso está mal, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues tu lógica va a decir no seas menso, ¿sí? La lógica va a decir eso, ¿no? Pero la lógica de Dios va a decir perdónalo. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese cristiano? Yo llevo cautivo este pensamiento. O sea, es luchar contra él. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? No, tu palabra dice esto. Y en el nombre de Jesús, ¿sí? Y esto se lleva tiempo. Hasta que la mente y el alma lo asimilen, dicen, así es. Tal cual lo estás pensando y lo estás declarando, eso es así. Aquí les hablé de la lengua. Sí, ¿verdad? Un domingo, ya me acordé. Entonces hay que hablarlo. Amén. No, su palabra dice esto, Señor. Y tu palabra dice esto. Y tu palabra dice. Y el pensamiento por sin ningún lado, ¿verdad? Sí, el alma toda por sin ningún lado, sintiendo coraje, sintiendo tristeza, sintiendo rencor. Pero la boca que tiene que hablar, lo que dice la Biblia. Ese es el timón que menciona el libro de Santiago. ¿Sí? Entonces, no. Tu palabra dice, Señor, que yo tengo que perdonar. Sí, tu palabra dice que esto es por regalo. O sea, no es por que yo espere que vengan y me lo pidan. ¿Sí está claro? Y eso implica una lucha. Por eso dice llevándolo cautivo. O sea, hay que conquistarlo. Amén. Bueno, solamente alguien que aspira a ser discípulo va a dar esa batalla. ¿Sí? Los demás no. Nada más van a estar esperando que empiece a darnos peces y panes. ¿Sí? Van a estar esperando a que nos saque de alguna situación difícil. ¿Sí? Esperando a que nos supla la necesidad. Pero nunca van a decir, bueno, yo también quiero sacrificar, yo quiero ser como tú. ¿Sí? Sí, como tú te sentaste. Sí, en Mateo resume el sacrificio de Jesús. Mateo 5.
Vamos a leerlo y ya acabé. Por eso digo, yo quiero ser como tú. Fíjense, ¿eh? Ya con esto terminamos. Fíjense, Mateo 5:1. Viendo la multitud. ¿Cómo vio Jesús la multitud? Bueno, ¿qué dice el mismo Mateo 9? Las vio como ovejas, sí, destruidas, sin pastor, sí. Tuvo compasión de ellas. Entonces él vio la multitud y entre eso estamos nosotros, sí. Los vio destruidos, los vio sin vida, sí. Entonces, ¿qué hizo? Subió al monte. ¿Cuál monte fue el que subió el Señor? El monte del Calvario. Sí, o sea, entregó su vida. Amén. O sacrificó. ¿Por qué? Por bendecir a los otros que vio con compasión. Y lo hice y sentándose. O sea, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Amén. Y entonces dijeron los que quisieron de entre la multitud, dijeron, yo quiero ser como él. ¿Sí? ¿Quiere ser como yo? Bueno, entonces empieza a ver la situación. ¿Sí? Y sube al monte también tú. Amén. ¿Cuántos quisiéramos ver en nosotros el poder de la resurrección? Bueno, ¿cómo se vio ese poder? Pues primero estaba muerto. Amén. Entonces yo no puedo ver esa manifestación si primero no muero. Amén. Por eso esto es sacrificio. Entonces esto no lo aceptan todos. ¿Sí? Porque hay una multitud que solo quiere panes y peces. ¿Sí? No quiere crecer, quiere atención. Y hay que tener cuidado, porque el que quiere atención no es comprometido. ¿Sí? El que quiere atención no sabe ofrecer o sacrificar. ¿Sí? Por eso es gente que siempre demanda, pero no da. ¿Sí? No da tiempo, no da esfuerzo. Y ahí no es como maldecirlos o no, estos ahí, la chusma, no, estos no. ¿Sí? Estos sí, porque ellos sí se esfuerzan. No, pues ahí están. ¿Sí? ¿Y qué hacía el Señor? El Señor decía, ustedes váyanse y aquí quédense los dos. Sí, pues ahí quédense. Sí, yo voy a soltar mi enseñanza. Al que la quiera agarrar, que la agarre. Amén. Y así también nosotros, sin desesperarnos, sí desespera, ¿eh? Y sin frustrarnos, aunque al principio frustra. Sí, decir, ¿por qué si esto es bueno y esto les hace un bien? ¿Por qué no lo aceptan? Sí. Bueno, porque yo no quiero crecer, yo lo que quiero es atención. Si a mí no me hables de sacrificio, a mí háblame de que Dios me quiere sacar de mi problema. Si no me hables de esfuerzo, no me hables de compromiso, yo nada más quiero estar bien. O sea, yo quiero una estabilidad. Sí, quiero estar seguro en mi trabajo. Sí, como digo, ¿verdad? Queremos ser bonitas personas. Si nada más tener bonitas personas, sí, bonitos en su trabajo, sí, bonitos en su casa, pero no trastornan el mundo. O sea, no provocan un cambio. Nada más son bonitas personas. ¿Sí? Así estaba la multitud. O sea, ¿a qué hora se calla y empieza a hacer milagros? Amén. Y no, los discípulos decían que le siga. Amén. Como decía Pedro, ¿no? Pues ¿dónde vamos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. No dijo, si solo tú resucitas muertos. Sí, no, tú tienes palabras de vida. O sea, tú nos estás cambiando la vida. Amén. ¿Está claro? Bueno, vamos a ponernos de pie. Ya, si Dios quiere, la próxima semana ya vemos, empezamos a ver los conceptos que cambian Mateo 5. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios. Esto se me está olvidando. Ay, qué bueno que me acordé. ¿Cómo voy a darme cuenta yo o identificar qué conceptos tengo mal? ¿Sí? Porque pues bueno, sí, ya entendimos que hay, pero ¿cómo los voy identificando? ¿Saben cómo? Cuando empezamos a crecer. ¿Sí? Cuando no crecemos, nunca nos vamos a dar cuenta. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Cuándo cortaron la cizaña? Cuando el trigo creció. ¿Sí? O sea, nosotros, aunque no lo veamos, traemos cizañita. ¿Sí? O sea, hay cosas, ¿sí? ¿Sabes qué es la cizaña? Ahí lo dice la Biblia. Son los hijos del diablo, dice. ¿Sí? Entonces usted se va a la Biblia y busca cuáles son las características de los hijos del diablo o los hijos del malo, y nos lo dice Juan 8, donde habla de los fariseos y les dice, ustedes son hijos del diablo. Y ya dice, porque si no fueran así, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y dice, si ustedes fueran hijos de Dios, a mí me amarían. Entonces, ¿cuál es la característica de un hijo del diablo? ¿Sí? O un hijo del mal o de la cizaña, pues, que no se oiga tan feo. ¿Sí? Una, que no ama al Señor. ¿Sí? Y la otra, que no tiene las obras de Abraham. ¿Y eso qué es? No tiene fe. ¿Sí?
Entonces, esa es la cizaña. Entonces, hay cosas aquí en nosotros donde no hay mucha fe. Y hay cosas aquí dentro de nosotros donde hay un amor más por lo malo que por lo bueno. Y eso es real, ¿eh? Sí, nada más que no lo vemos. ¿Cuándo lo vamos a ver? El Señor dijo, no, déjenlo que crezca todo. O sea, cuando empiece a crecer, va a salir. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo? ¿O cómo es que Dios me va a hacer identificar la cizaña o el mal pensamiento o el mal concepto? Cuando yo vaya creciendo. Entonces, si yo no crezco, no lo identifico. ¿Sí? Siempre voy a decir, no, yo estoy bien, 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 aunque ande pero bien mal, ¿sí? Yo estoy bien, pero bien mal, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a crecer, ande, no, ¿por qué soy así? Ay, este pensamiento, y híjole, este sentimiento, ¿por qué esto no? Siempre decimos esto, ¿verdad? Yo pensé que esto ya no lo tenía, y tómala que traes hasta 1 millón ahí, ¿sí? Pero así es esto, ¿eh? Por eso el que no crece siempre se siente que está bien, ¿amén? Entonces usted siente que está mal, pero buscando su restauración, entonces va por muy buen camino, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, porque puedo decirlo con toda seguridad, todos, Señor, tenemos conceptos equivocados, Padre. Todos, Señor. Bendito Dios, desgraciadamente, Señor, todavía hay cizaña en nuestras vidas, Señor. No queremos que esto permanezca, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a identificarla, Señor. Ayúdanos a ver la cizaña, ayúdanos a identificar la raíz, Padre, como lo decía ahorita, Señor. Y a darle la lucha no en las ramas, Padre, sino directamente a la raíz. ¿Por qué siento enojo? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué pienso así? ¿O por qué actúo de esta manera, Señor? Debe de haber una raíz, Señor. Ayúdame a identificarla, Señor, porque siempre hay una causa, Señor, por la que ese árbol produce ese tipo de fruto, Señor. Y tu palabra ahí lo dice, porque es malo el árbol. Si el árbol fuera bueno, el fruto sería bueno, Señor. Entonces el problema no es el fruto, es la naturaleza del árbol, Señor. Bendito Dios, tenemos que identificar, Señor, bendito Dios, en qué condición está el corazón, en qué condición está la mentalidad, porque si la mente no está renovada, entonces el fruto va a ser malo. Bendito Dios, Señor, por eso venimos ante ti, porque reconocemos y lo vemos todos los días, Señor. Lo vemos a diario, Señor, la mentalidad que tenemos, Señor, y te pedimos que no dejes de hablarnos a la conciencia, Señor, que tu palabra y la voz de tu espíritu esté ahí, martillando nuestras mentes, Señor. Bendito Dios, en ese sentir precioso, Señor, que nos da tu espíritu, nunca en una condenación, nunca, Señor, en un, como reprochando el error, sino en un decir, aquí algo está mal. Y en un dentro de nuestra conciencia diciéndonos, yo te quiero hacer bien. Pero este pensamiento te hace creer que mi voluntad no es buena para ti. Este argumento te hace pensar que no es agradable lo que yo quiero para ti, que no es perfecto, Señor. Pero hoy venimos ante ti porque entendemos, Padre, no entendemos en su totalidad el grado de fortalezas que hay en nuestra mente, pero al menos entendemos que sí las tenemos, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, para que esos argumentos que van contra Dios, Señor, como los argumentos que presentó la serpiente, Señor bendito, Señor, que el argumento fue en sí, Dios es un mentiroso. Es imposible que Dios mienta, Señor. Ese argumento va contra Dios, Señor, y en el nombre de Cristo, ayúdanos a identificarlos, Padre. Ayúdanos a crecer, Señor. Bendito Dios, para que se desarraigue en nosotros la cizaña. Bendito Dios, yo sé que va a ser doloroso, Padre, el darnos cuenta las actitudes, el darnos cuenta la manera de pensar, Señor, que hay en nuestra vida, porque nos damos cuenta cuando brota la cizaña o cuando brota eso malo. Esa mala actitud, esa mala palabra, Señor, ese mal comportamiento, Señor. Y entonces yo digo, tengo cizaña todavía, porque esta actitud no es correcta, este deseo no es correcto, Señor. Pero no me había dado cuenta hasta ahora, Padre. Y no es porque no estaba, Señor, siempre estuvo ahí. Pero mi estatura me impedía verlo, Señor. Bendito Dios, te pido que todos podamos crecer, Señor, para que podamos darnos cuenta qué tanta cizaña hay,
Señor. Y obviamente el momento que estamos creciendo, está creciendo el trigo, tu imagen en nosotros, Señor. Bendito Dios, por eso podemos identificar lo que no es correcto en actitudes, en pensamientos, Señor, en decisiones, en sentires o motivaciones. El que no crece no se da cuenta, siempre piensa que está bien, Señor. El que no crece ni siquiera considera su condición, Señor, simplemente quiere estar bien atendido, Señor, pero no considera, Padre, si su vida le está agradando a Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Pero nosotros venimos a ti porque estamos conscientes, Padre, de que no estamos perfeccionados, que hay cosas que estás sacando de raíz, Señor, porque así lo veo, Padre. Hay cosas que estás desarraigando en algunos, Señor, en otros apenas se los estás diciendo. Mira, tú tienes esto, esta raíz, esta actitud, pero a otros, Señor, ya les estás desarraigando y les está doliendo, Señor. Les está doliendo el darse cuenta cosas, Padre, que siempre han tenido, pero que no habían identificado, Señor. Bendito Dios, pero tú, Señor, en esto les das esperanza, porque en esto ellos pueden ver o darse cuenta que están creciendo. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, Señor. Hay actitudes, hay formas de pensar, hay hábitos, Señor, que estás desarraigando del corazón de tus hijos, Padre. Y en otros, Señor, estás esperando que crezcan más para que puedan entender, Señor, la dimensión del problema, Señor. Yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo, Señor. Así estás tratando con el corazón de Alejandra, con el corazón de Juan, Señor, el corazón de Selene, el corazón de tus hijos, Padre. Señor, les estás desarraigando actitudes, les estás desarraigando formas de sentir, les estás desarraigando, Señor, motivaciones o intenciones, Padre. Estás jalándolas, Señor, y les está doliendo, Padre, porque están sacrificando, Señor. Pero así se crece, Señor. Bendito Dios, dejando que Dios meta las manos, Señor. Hábitos, Padre, que siempre hemos tenido, Señor, porque es una forma de vida que está en nuestra mente. Bendito Dios, pero te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que esto nos está llevando a más, porque vamos a experimentar algo más grande contigo, como decía ahorita de Pedro, Señor. Bendito Dios, iba a ser un instrumento que iba a bendecir a todos los gentiles, Padre. Señor, por eso el quebranto en sus fortalezas, sus estructuras, Padre, Señor, tuvo que ser muy duro, Señor. Yo bendigo a este pueblo y yo declaro, Señor, bendito Dios, que tú nos abres el entendimiento y que nos damos cuenta, Señor, que las estrategias que pudiéramos estar usando toda nuestra vida, sea nuestra vida personal, nuestra vida familiar o nuestra vida en la iglesia, en el ministerio, Señor, no están sirviendo, Padre. Porque, Señor, no hemos visto, Señor, un crecimiento personal a la dimensión, Señor, que deberíamos de ver, Señor. Y eso es bueno porque ahora nos estamos dando cuenta. Pero ahora lo que tú quieres es renuévate. Renueva tu mente, cambia la estrategia. No es el método ese que se ha usado, Señor, pero aquí estamos porque estamos aprendiendo, porque no lo sabemos todo, Señor. Y te damos gracias por eso, por hacernos ver nuestra condición, que hay mucha ignorancia todavía, Señor, pero que estamos en un camino de perfección y no nos vamos a detener, Señor. Queremos crecer hasta poder decir, Señor, yo quiero ser como tú, porque eso hacía un discípulo. No nada más oía el discurso del maestro. Era tan arraigada su relación con él que el discípulo decía, yo quiero ser como él. Yo voy a ser como él. Lo que diga, lo que haga, yo lo voy a hacer también. Por eso las tradiciones judías, Señor, los discípulos se iban a vivir con el maestro, porque era aprenderles todo, no nada más las predicaciones, era aprenderles el estilo de vida, Señor. Por eso estás tratando con este precioso liderazgo, Señor. Bendito Dios, porque no solo van a enseñar mensajes y bonitas predicaciones que nos van a bendecir, van a enseñar un estilo de vida. Y ese estilo de vida tiene que ser en base a un reino, a la cultura de Dios. Y eso no cambia si no se derriban los argumentos, Señor, y las fortalezas que hay en nuestra mente. Bendigo a estos tus hijos, a este pueblo, Señor, a la iglesia,
Pan de Vida, los bendigo en ellos, Padre, en el nombre de Jesús, y declaro que es una iglesia que está, Señor, en ese proceso de renovación, Señor, en ese proceso de reforma, Señor, en ese proceso de transición. Bendito Dios, los bendigo en el nombre de Cristo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Veo esa raíz del corazón, cómo las está arrancando Dios, pero lo hace muy lento, porque no quiere lastimarnos. Y cuando lo está jalando, echa aceite ahí, porque la está sacando el corazón. Cuando va arrancando poco a poco la raíz, echa aceite. Es como un bálsamo, un consuelo que nos da esperanza y nos hace sentir, síguele. Hay que seguirle, no te detengas, aunque te está doliendo. Tú síguele, no te detengas, porque estás creciendo, porque estás conociendo a Dios, porque estás conociendo mi nombre, porque estás conociendo un Dios que no conocías, porque estás conociendo el evangelio como realmente es. Tú sigue adelante, sigue caminando en el nombre de Jesús, Padre. Así nos bendices esta noche, Señor. Damos muchas gracias, Señor. Y declaramos que cuando venga el pensamiento contra Dios, Señor, lo vamos a llevar cautivo hasta someterlo y decir, no, esta forma de pensar no es la que le agrada a Dios, porque esto va contra Dios, contradice su voluntad. Y en el nombre de Jesús yo lo reprendo, yo lo llevo cautivo a la obediencia a Jesucristo. Y como decía ahorita, el primer lugar donde se obedece a Dios es en la mente. Si logro someter la mente, voy a someter mis acciones. En el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Tú estás ayudando, Señor, a seguir siendo tratados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Voy a dejar el lugar.